Último minuto. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Esta tarde se realizó un fallido operativo en Argentina para detener a Sergio Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, luego de que la policía trasandina fuera a detenerlo a su casa y no lo encontrara. Claro que sí, de hecho esta diligencia ocurre además el mismo día en que se conmemoran 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, por cuyo crimen es buscado Apablaza. Hubo reacciones de inmediato desde el Palacio de la Moneda, habló el ministro del Interior y el director de la PDI, los escuchamos. Luego de haberse emitido una orden de detención en contra del prófugo de la justicia, Galvarino Apablaza, este no fue hallado en su domicilio. En un día como hoy, cuando se cumplen 35 años del vil asesinato del ex senador Jaime Guzmán Errázuriz, esta noticia es para todos nosotros muy lamentable. Las coordinaciones están entre la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Federal Argentina, tanto a nivel de sus respectivos máximas autoridades, quien habla con el jefe de la policía, don Alejandro Rolé, y también a través de nuestra OCN Interpol, para poder articular y gestionar. Esto es algo que se estaba preparando desde que Galvarino Apablaza perdió la condición de refugiado y se estaba a la espera de la emisión de la orden respectiva. Pero seguimos trabajando con la Policía Federal Argentina, colocando todos nuestros esfuerzos, colaborando desde Chile, en articulación permanente, en comunicación continua. Bueno, y luego de tomar conocimiento de que Apablaza no ha sido encontrado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio, ha tomado contacto con las autoridades argentinas con el objeto de solicitar más antecedentes sobre los resultados de esta pesquisa. Esto es parte del comunicado que ha entregado la Cancillería, que sigue. Argentina ha informado que se continúan efectuando las gestiones conducentes a la detención de Apablaza y de esta manera concretar su extradición a Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha solicitado a la Cancillería argentina que se realicen los mayores esfuerzos para la detención de Apablaza y se mantiene en contacto permanente para dar seguimiento a este proceso. Y cierra con este párrafo el comunicado de Cancillería. Dice: el gobierno de Chile hará todos los esfuerzos para que los acusados por el crimen del senador de la República, Jaime Guzmán, sean juzgados. Bueno, también ha habido reacciones, por supuesto, del entorno de Galvarino Apablaza. El abogado Yansón, que lo defiende hace prácticamente 2 décadas, también ha reaccionado a esta información. Lo escuchamos ahora. Hicieron firmar, por pedido del Ministerio de Seguridad, a la jueza Servini una orden de detención violando la Convención de Refugiados. Si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y por lo tanto Apablaza protegido por la Convención. Aprovecharon que el hijo estaba de licencia y le llevaron a firmar una orden de detención a Servini, que espero en los próximos días, la semana que viene, el hijo la deje sin efecto. Ya, este es el primer vicio que denuncia Rodolfo Yansón, que es el abogado de Sergio Galvarino Apablaza. Dice que el juez titular de la causa estaba con días de licencia y que es otra jueza, también conocida por los chilenos, María Servini de Cubría, quien hace la firma para autorizar esta diligencia. Otro de los vicios que reclama Rodolfo Yansón es que la categoría de refugiado político que le otorgó el gobierno argentino el año 2010 al exfrentista no la ha perdido y que lo que hizo el gobierno del presidente Milei fue retirársela, pero sin llegar a la justicia, a sede judicial, que es lo que dice la defensa de Sergio Galvarino Apablaza, lo que corresponde. Y además dice de manera un poco irónica que el lunes el presidente Kast va de visita a Argentina y que esto era una especie de regalo que el presidente Milei le quería tener. Bueno, recordemos que Yansón había dicho en una conversación previa con el canal 24 Horas que efectivamente no había extradición posible de Galvarino Apablaza, que no iba a ocurrir ni en las próximas horas ni en los próximos días y muy probablemente nunca, porque la condición de refugiado permanecía en su opinión y adicionalmente que no había extradición pendiente, porque él señala que la extradición terminó el año 2006, que en adelante, si es que el gobierno de Chile estaba interesado naturalmente en traer a Galvarino Apablaza, que está además en el sistema procesal antiguo de nuestro país, está en condición de procesado, él no está condenado en nuestro país. No ha enfrentado a los tribunales. No ha enfrentado a los tribunales, ha sido procesado en ausencia y naturalmente se les indica como el autor material tanto del homicidio de Jaime Guzmán, que además hoy día
se cumplen 35 Es muy años simbólico. de su comisión, el año 91, y adicionalmente también ser autor intelectual del secuestro de Cristian Edward. Entonces, Correcto. son dos casos gravísimos por los cuales quien fuera la cabeza del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, está siendo buscado por los tribunales de justicia de nuestro país. Si la categoría de Sergio Galvarino Pablaza todavía es la de un refugiado político, no habría forma de que Chile, en estas condiciones, por lo menos es lo que dice su defensa, pudiera solicitar que sea arrestado y enviado a Chile, porque hay una convención bajo el, digamos, mandato de las Naciones Unidas, los distintos instrumentos que emanan de las Naciones Unidas, que precisamente protege a los refugiados. Bueno, le decíamos, estas coincidencias extrañas que a veces plantean los hechos noticiosos. Hoy día se cumplen 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Nosotros ayer le mostrábamos un reportaje preparado por Juan Carlos Alcón a propósito de esto. Y mientras en Argentina la policía busca a Galvarino Pablaza, esta noche acá en Providencia se realizó una misa en conmemoración de este aniversario. Bueno, vamos con Daniela Ruiz Tagle porque estuvo el presidente de la República, José Antonio Kast, que había anunciado su participación. Daniela, ¿o no? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, efectivamente los saludo desde las afueras de la parroquia de los Santos Ángeles Custodio, lugar en donde se realizó esta misa para conmemorar los 35 años del asesinato de Jaime Guzmán. Efectivamente llegó el presidente de la República, José Antonio Kast, no emitió declaraciones, pero por supuesto que intentamos conversar con él. Recordemos que esta misa estuvo presidida por el propio arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, quien entrega un potente mensaje en el marco de su homilía. Él dice: Jaime Guzmán vivió como pensó toda su vida, no cayó en la tentación de pensar de acuerdos a cómo vivía, siempre el mismo, sobrio, austero, profundo en su pensamiento. Eso le costó la vida. Fue parte entonces de lo que fue esta homilía acá en el marco de esta misa por los 35 años. Se mostraron bien impactados las distintas figuras que llegaron justamente a este lugar para participar de esta ceremonia. Lo cierto es que intentamos conversar con el presidente, con distintos ministros de Estado que llegaron hasta este lugar, como por ejemplo la vocera Mara Cedini, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, entre otros, incluso el canciller que no entregó declaraciones, pero sí lo hizo, por ejemplo, Pablo Longueira, quien es histórico dirigente de la Unión Demócrata Independiente, fue muy cercano a Jaime Guzmán. Pasemos a escuchar las declaraciones que entregó a los micrófonos de 24 horas. Cuando veía por los medios me sorprendía que una persona que estaba frente a la inminencia de ser extraditado tuviera esa libertad para circular en una parcela y yo mismo me sorprendía de que no se arrancara y es por eso que me parece que se ha actuado con mucha liviandad, que duda cabe, y el gobierno, los gobiernos tendrán que resolver esto y espero sinceramente que alguna vez este señor cumpla con la justicia. Creo que esta fuga lamentablemente responde a que algunas autoridades se tomaron este caso con poca seriedad, porque la verdad es que estuvimos frente a la extradición más anunciada de la historia. Si de aquí al domingo no aparece Galvarino Pablaza, ¿el viaje del presidente Kast debería evaluarse? Evidentemente, debería evaluarse. Yo confío en las gestiones que está haciendo la PDI chilena con la policía argentina y que se van a desplegar todos los medios para que sea capturado antes. Las relaciones con Argentina son relaciones muy importantes para Chile. No se van a ver empañadas por esto, pero sí que el gobierno argentino está al debe con Chile. Daniela, bueno, súper clara la declaración del presidente de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Opinando que debiera evaluarse el viaje del presidente Kast a Argentina el lunes si es que esto no se aclara en las próximas horas. ¿El presidente Kast tuvo algún tipo de declaración sobre este caso?
No, Carola, Iván, el presidente Kast no se ha referido al respecto. Recordemos que cuando hablan desde el Palacio de la Moneda lo hace el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto al director general de la Policía de Investigaciones, y intentamos en reiteradas ocasiones conversar con el presidente Kast y no fue posible. Pero sí nos han comentado fuentes de Palacio que el viaje se va a concretar de todas formas y que con mayor razón, porque finalmente acá este tema es bastante relevante para esta administración. Y vamos a quedar atentos entonces a lo que será esa gira del presidente, que va a ser bastante corta. Sí. Va a comenzar el domingo, va a finalizar el lunes, y ahí entonces se espera una intensa reunión, una intensa conversación también, por supuesto, con el presidente argentino Javier Milei. Sí, hay varias preguntas aquí, naturalmente, que están sobre la mesa, porque efectivamente existía esta inminente posibilidad de que Galvarino Pablaza fuera extraditado a Chile. Recordemos que esto parte también con las declaraciones de la ex ministra Bullrich, que hoy día es senadora, y que dice que esto es inminente y que está prácticamente una firma. El mismo día del cambio de mando, tú te acordarás, Carola, tal cual. El entonces ex ministro Cordero, porque había dejado de ser ministro hace instantes cuando se puso el cambio de mando, ministro de Seguridad, nos confirmaba en Cámara que en las próximas 48 horas inminente la llegada de Galvarino Pablaza. Y desde ahí en adelante, de hecho, Claudio Arevalo, nuestro compañero, estuvo en Argentina y pudo dar cuenta de que había vigilancia policial en el entorno de la parcela donde se supone era la residencia de Galvarino Pablaza, de manera tal que resulta poco comprensible. Y ahí uno entiende la posición del presidente de la UDI o incluso otros personeros que han dicho que esto condiciona el viaje del presidente Kast a Argentina, porque naturalmente la afinidad entre ambos mandatarios es evidente. Y le preguntamos de inmediato a Claudio Arevalo, que ya está junto a nosotros acá en el estudio. Claudio, primero que nada, buenas noches. Tú estuviste en el exterior de la casa de Galvarino Pablaza y nos podrías comentar si efectivamente había resguardo policial, había una preocupación de la autoridad por saber dónde estaba en todo minuto, toda vez que era inminente su extradición. Cuando nosotros llegamos a la casa de Moreno, que esta es una localidad que está a unos 50 kilómetros de Buenos Aires, en la zona rural de la capital argentina, ya había bastante policía de civil, Policía Federal de Argentina, no solamente en la vivienda que había quedado registrada por parte de Galvarino Pablaza cuando es detenido en el 2004, sino también el departamento de la hija, que queda en el centro de Buenos Aires, también tenía policías federales rondando, monitoreando el concepto que nos entregaron en off estos funcionarios de no de punto fijo, rondas. Rondando, punto fijo, pero yo tengo la impresión de que eran datos que le iban dando, salvo la vivienda fija que era de Moreno, el departamento de la localidad de Buenos Aires, era más bien un dato que le habían entregado a los policías federales que estaban de civil y que hacían rondas también alrededor de esta vivienda. Yo tengo dos informaciones que ya están chequeadas para entregar en esta edición central de 24 horas. Una, que había personeros chilenos que le habían entregado la información de que efectivamente iba a haber un monitoreo constante en la vivienda de Galvarino Pablaza. Estamos hablando de la vivienda fija, ¿no?, de Moreno, de esta parcela rural que está a 50 kilómetros de Buenos Aires. Y la otra tiene que ver con que cuando nosotros viajamos la primera semana de marzo a la capital argentina, ya estaba la información chequeada por 24 horas de que al momento que estaban las policías, tanto en la vivienda rural de Moreno como en este departamento de Buenos Aires, ya no estaba habido Galvarino Pablaza. Es decir, hace 3 semanas, casi un mes, ya estaba la información de que no se encontraba Galvarino Pablaza. Ahora, hay una duda sobre el estatus que tiene Galvarino Pablaza en Buenos Aires, ¿cierto? El presidente Milei le retiró supuestamente la categoría de refugiado político. Pero a través de la CONARE, que es esta Comisión Nacional para el Refugiado. Perfecto, porque lo que dice el abogado es que tiene que ser un proceso judicial y que eso todavía no ocurre, no llega a sede judicial. La CONARE le quita la condición de refugiado político cuando se da cuenta, a través de informes, por supuesto, investigaciones, de que tanto a Pablaza como a la familia de alguna manera se benefician de ser ciudadano chileno, es decir, renuevan sus pasaportes, pero también en el caso de Galvarino Pablaza recibe la pensión de gracia, recordemos, por el tema de ser preso político. Claudio, para comprender un poco lo que ha pasado, porque aquí hay dos casos que son además muy emblemáticos de los inicios del regreso a la democracia, de la transición desde la dictadura hacia gobiernos democráticos, que es el secuestro de Cristian Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán, el único senador que ha sido asesinado en democracia. Para comprender un poco todas las personas que han estado vinculadas a este caso y en qué lugares, en qué condiciones se encuentran. Bueno, recordemos que son 9 los involucrados en el crimen de Jaime Guzmán. La información que nos entregan también es que
el concepto es de atentado terrorista con resultado de muerte por el caso de Jaime Guzmán. Es decir, si llega a Pablaza a Chile, va a ser procesado por Ley de Seguridad del Interior. Esa es la figura que va a ser procesado. Perfecto. Y si es procesado, son 5 días de plazo para que la ministra Paola Plaza lo interrogue. Y está en el antiguo sistema procesal, por eso él está procesado, no está formalizado, procesado en ausencia. Bueno, y aquí vemos algunas caras conocidas, por ejemplo la de Ricardo Palma o la de Mauricio Hernández Norambuena. Son 5 los involucrados en el asesinato de Jaime Guzmán que no han tocado la cárcel, además de Galvarino Pablaza, que recordemos tenía el mote de Salvador cuando hizo su ejercicio militar en Cuba, es refugiado político desde el año 2010. En Argentina lo mismo pasa con Ricardo Palma Salamanca, que recordemos es uno de los sindicados como autor material de los tiradores. Y que está asilado en Francia, lo mismo que pasa con Miguel Ángel Peña Moreno, que es cómplice en el asesinato, que habría trasladado a los autores materiales del crimen, refugiado político en Bélgica. Lo mismo pasa con Emmanuel Verhoeven, que está en Francia en libertad. Marcela Mardones también está en nuestro país en libertad condicional, y recordemos que el año 2019 Mauricio Hernández Norambuena, comandante Ramiro, está cumpliendo doble condena, 15 años y 15 años por ser también autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán. Claudio Arévalo con la información, por supuesto, que está, como decimos, en pleno desarrollo, a la espera, por cierto, de que si es habido o no Galvarino Pablaza, que de acuerdo a las autoridades chilenas es un prófugo de la justicia. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Vamos a otra de las noticias del día. Plantean su parecer respecto a la institucionalidad argentina. De acuerdo a... Bueno, vamos con lo que ha ocurrido esta jornada en Calama. Un estudiante de 13 años fue apuñalado por un compañero de escuela en esa ciudad, ya golpeada por el crimen de la inspectora la semana pasada. Ingresó al hospital y está siendo operado de urgencia por una herida grave la víctima de este joven. Claro que sí, vamos a recabar más antecedentes. Estamos junto a Catalina Berríos, que nos entrega los hechos, las circunstancias y el estado de salud también. Primero que nada, Catalina, buenas noches, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tal como ustedes comentaban, ya tan solo 5 días de esta grave tragedia que afectó al establecimiento Instituto Obispo Silva Lesaeta. Esta tarde, una escuela pública encendió todas las alarmas nuevamente, esto tras un ataque que sufrió un menor de 13 años por parte de un compañero de curso, también de la misma edad. Esta situación quedó al descubierto, fueron los mismos funcionarios del establecimiento quienes alertaron a las policías y quienes llegaron también rápidamente hasta este mismo lugar donde se pudieron constatar estos hechos. Este menor, que a esta hora permanece en el hospital Carlos Cisterna de Calama, llegó cerca de las 17 horas hasta este lugar, sometido a una cirugía, se encuentra aún en pabellón y de acuerdo a los antecedentes entregados por sus familiares, él estaría en estado grave, en riesgo vital. Esto debido al ataque que sufrió en su zona abdominal. Un hecho que, por supuesto, vuelve a encender las alarmas y que se da además en un contexto donde la ciudad se encuentra movilizada. Los mismos estudiantes, los profesores durante todos estos días y alertados por el hecho ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lesaeta. Este caso viene nuevamente a encender las alarmas, esta nueva tragedia dentro del contexto escolar. Este hecho está aún en investigación. Durante esta tarde pudimos ver cómo llegó hasta el mismo lugar el fiscal Eduardo Peña, quien instruyó fuera la Policía de Investigaciones quienes indagaran este mismo caso, toda vez además que va a tener otro tipo de resolución, entendiendo que el atacante es menor de edad, tiene tan solo 13 años. Y lo que pudimos conversar también previamente con los familiares es que habrían también amenazas previas, pero vamos a revisar las declaraciones, las impresiones de lo que ocurrió esta tarde a las afueras del establecimiento. Mi primo de 13 años se dirige al furgón escolar y en eso fue abatido por uno de sus compañeros de curso de la misma edad, del mismo curso. Fue abatido con una puñalada en el estómago. No fue una riña, fue solamente una agresión. En mi opinión personal, que no deberá existir clases mañana en todas las escuelas de la provincia de Loa, para que de alguna manera, aprovechando este fin de semana, existiese tranquilidad, existiese, entre comillas, paz. Berríos desde Calama con las circunstancias en que se produce este ataque de un adolescente de 13 años
a otro que permanece grave en el hospital. Ya tendremos más información a este respecto. Claro que sí, nuevo ataque, una serie de hechos policiales. Vamos a revisar ahora otras informaciones a propósito precisamente de esto mismo. Ha ocurrido una verdadera seguidilla de hechos de violencia escolar. Lo que veíamos en Calama, lo que ocurrió el viernes, lo que ocurrió en Ñuñoa, en Curicó, en Angol, en fin. Y todo esto mantiene una alerta a las comunidades educativas. Comienza a tomar forma una nueva herramienta que busca de alguna forma la seguridad ser reforzada en los colegios. Bueno, y se abre así el debate sobre los alcances, los límites y la efectividad de instrumentos como los detectores de metales y otras tecnologías que eventualmente podrían llegar a ser parte de la rutina de miles de alumnos. El horror vivido en Calama no solo estremeció a una comunidad, cambió el tono del debate sobre violencia escolar en Chile. El objetivo de ataque eran los niños de primero básico. Muy pronto podría haber instalados pórticos como este en el colegio de su hijo o hija. La violencia que hay dentro de los colegios sería como un resguardo para los niños que son más tranquilos que van al colegio. Caras vemos, corazones no sabemos. Es necesario por la seguridad de nuestros hijos. La nueva ley de convivencia escolar autoriza su uso. Aún falta el reglamento para saber en detalle cómo se implementará, pero ya hay claridad en algunos puntos. Aquellos colegios que tienen razones para hacerlo, que puedan instalar pórticos o otros artefactos que les permitan tener mayor seguridad. No es obligatorio. La decisión la toma el sostenedor en acuerdo con el consejo escolar y la comunidad educativa. La de usar esta o cualquier tecnología para identificar armas, artefactos incendiarios u otros que pongan en riesgo la seguridad. Porque no sabemos, por ejemplo, qué traen los niños. Un cuchillo te pueden traer. De hecho, nosotros hemos encontrado de repente que tienen un arma en la mano los niños, entonces en la mochila, pero no les podemos revisar. Es por casualidad que les vimos, abren una mochila y tienes un cuchillo. ¿Qué hacen en esos casos ustedes? Se llama la apoderado inmediatamente. Aquí nos cuentan cómo funcionan. Permite detectar desde un clip hasta, obviamente, pasando por todo el tipo de armamento que pudiera, digamos, transportar en ese momento la persona. La ley dice que los sostenedores también deberán elaborar un protocolo que regule su uso y que resguarde, entre otros, el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria, a la vida privada y a la honra, en este caso, de los alumnos. Va a ser incómodo que la estén revisando, que saquen todas sus cosas para ver todo lo que lleva en la mochila. Hay que hacer entender a los muchachos que es una medida por la seguridad de ellos, no es algo impositivo. La normativa también indica que deberán contar con un protocolo aprobado por la Superintendencia de Educación y estar en coordinación con fuerzas de orden y seguridad por si se encuentran armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares. Pero en términos prácticos, ¿cómo revisas 1000 alumnos? ¿Cómo tienes el control de cada uno de esos 1000 alumnos que pasan por el pórtico? Y nosotros no tenemos ni la preparación, ni es parte de nuestras tareas profesionales el abordar ese tipo de situaciones. Parte de las críticas que se instalan. La ley que pone excesiva carga en los establecimientos educacionales. Creo que lo más importante es no centrar todo este debate precisamente en la revisión de las mochilas o en los detectores de metales, porque es una cuestión mucho más compleja, mucho más integral, que pasa, entre otras cosas, por dotar de capacidades, de recursos y de autonomía a las escuelas. En Temuco y Valparaíso ya cuentan con pórticos detectores de metales hace varios años. La superintendencia nos multó, recurrimos a la Corte de Apelaciones, la Corte de Apelaciones falló en favor nuestro y luego la Corte Suprema ratificó la medida. Pero aún así siempre tuvimos y hemos tenido presiones por parte de la Superintendencia de Educación para evitar que los pórticos se instalaran. Y nosotros hacemos revisiones periódicas en forma aleatoria y jamás hemos encontrado en sus mochilas ni en sus pertenencias ningún objeto que sea, salvo tijeras o alguno que otro han traído cortapapeles. Fuera de eso nunca hemos tenido ningún problema. Pese a estas historias de éxito, hay quienes insisten en que es una medida que no soluciona un problema multifactorial. Más allá de la cuestión legislativa, aquí se necesita un plan nacional urgente de abordaje del problema de salud mental y de convivencia escolar. Esta ley, naturalmente, que contribuye, pero no basta, ¿ya? Y nosotros estamos trabajando en medidas administrativas, medidas legislativas, que estamos discutiendo para hacerlas bien, ¿ya? Y por lo tanto, por eso mismo no las he adelantado.
En Calama, protagonistas del hecho de violencia escolar más grave conocido hasta ahora aplauden la medida. El cuaderno del joven decía que quería a los niños matarlos, a los niños más pequeños para que no sufrieran, y los más pequeños en ese patio eran nuestros hijos. Patricia también, aunque no desconoce que poner atención en otros aspectos también ayudaría. Pero yo pienso que la soledad de los niños es lo que está gatillando a hacer todo esto. Las autoridades tendrán 12 meses para publicar el reglamento de esta normativa, anuncio que se da en una jornada especialmente particular, en la que se dan a conocer públicamente al menos 3 hechos de violencia escolar por estudiantes involucrados y presencia de armas blancas. Balones de gas licuado para el 80% de las familias más vulnerables y un aporte de 100.000 pesos para los pescadores artesanales. Estas son las nuevas medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar el alza de los combustibles. ¿Usted usa gas licuado? Sí, por supuesto que sí, para el califón, para la cocina a gas, para la estufa. Sí, uso gas licuado. Yo ocupo 2 de 15. Es algo tan importante nosotros para la dueña de casa, para poder cocinar. Para cocinar, para el funcionamiento del calefont o para calefaccionarse ahora que se acerca el invierno. El gas licuado es fundamental en el día a día, un gasto fijo de todos los meses, uno más que solo suma costos a nuestra vida y ahora más si el precio de los combustibles alcanzó niveles históricos. Debido a la alza, bueno, ya todo subió. Pero... No, es algo que nos está sucediendo a todos los chilenos. Conscientes del gasto, desde la oposición al oficialismo presionaron durante días para que el gobierno sumara nuevas medidas de apoyo a la ciudadanía. Y este miércoles el presidente Kast anunció algunas iniciativas, una de ellas que apunta directamente al gas licuado. En base a los registros sociales de hogares, considerando la vulnerabilidad de las personas, podemos hacer un traspaso de 225 millones de dólares que va a beneficiar a un gran número de familias muy vulnerables. Los recursos serán inyectados directamente desde el gobierno a los municipios, que serán los encargados de entregar 1 o más balones de gas por familia, según las necesidades de cada hogar. Permitirá focalizar la ayuda y finalmente paliar algo que es tan importante en la temporada de invierno, aquel balón, aquel cilindro que permite la calefacción de los hogares. La ayuda está destinada al 80% más vulnerable del registro social de hogares, alrededor de 7.5 millones de familias. Indudablemente que ayuda al presupuesto. ¿Será lo correcto que se debiera hacer? Creo que no estoy de acuerdo, no, la verdad que no. La verdad yo creo que está bien, pero que igual es un gran gasto que está haciendo el país. Otra medida apuntó a los pescadores artesanales que desde que subió el precio de los combustibles han solicitado ayuda y protección económica para continuar con su labor. Para ellos hemos visto una medida especial que considera a más de 9.000 embarcaciones que están inscritas en el registro pesquero artesanal. Para ellos se entregará un aporte de 100.000 pesos mensuales por embarcación para botes de hasta 12 metros de eslora para cada mes y durante 6 meses. Los beneficiados deben haber registrado actividad durante 2025. Hasta el momento, como se está viendo la situación, sería favorable para todos los pescadores. No, es demasiado poco, porque nosotros acá gastamos, por ejemplo, 40.000 pesos por la pura salida, un solo día. Se imagina con 100.000 pesos muy poco. Para el gobierno, estas ayudas se lograron gracias a la implementación del decreto que obligó al alza histórica de los combustibles y que está establecido durante 3 semanas según el Ejecutivo. Permite evitar un impacto fiscal que habría alcanzado solo en 3 semanas 361 millones de dólares. Solo en 3 semanas. Este beneficio que va focalizado cuesta 225 millones de dólares. En el oficialismo valoraron que el gobierno incorporara sus peticiones en estos nuevos anuncios. La oposición insistió en que aún es insuficiente. Medidas que se suman al congelamiento del pasaje en el transporte público, el fondo para bajar el precio de la parafina y el subsidio para taxis, entre otros. El presidente Kast aseguró que los anuncios de este miércoles son un paliativo que obliga a seguir monitoreando la situación debido al alza en el precio de los combustibles. Y a propósito, la ENAP informó hace minutos que desde mañana la parafina bajará 455 pesos por litro. De esta forma, el precio de este combustible clave para la calefacción durante el otoño y el invierno
bajaría un promedio cercano a los 1.060 pesos por litro. Tras informar la semana pasada de las alzas en la benzina y el diésel, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, había anunciado que el precio de la parafina retornaría a los niveles de febrero y se conservaría así hasta fines de septiembre. Buena noticia para los golpeados bolsillos de los chilenos. Ahora vamos con otra información porque un violento asalto a un camión cargado con 23 toneladas de reineta ocurrió en plena Ruta 5 Sur. Usando el método llamado punta de lanza y ayudados con inhibidores de señal, una banda organizada detuvo la máquina en movimiento y obligó al chofer a seguir conduciendo hacia el norte. Tras una persecución, todo terminó a disparos y con 5 detenidos. El registro es clave. Muestra el momento exacto en que el conductor de un camión cargado con productos del mar es interceptado por al menos 3 vehículos. Venía manejando y después me llegó el mensaje, la llamada de mi mamá, tu papá, no sabíamos nada de él, estaba prácticamente secuestrado. La carga había salido desde Lebu y tenía como destino Antofagasta, un recorrido de más de 2.000 kilómetros que fue interrumpido de forma violenta. El asalto ocurrió en plena Ruta 5, en movimiento a la altura de Curicó. La banda utilizó la modalidad punta de lanza, con vehículos que abren paso, bloquean la ruta y facilitan la huida. Podemos señalar también que hay la recuperación de un armamento que estamos estableciendo si es real, como también de inhibidores de señales. Se detienen en la Ruta 5, bajándose antisociales armados, los que los amenazan y lo obligan, una vez reducido, a seguir conduciendo hacia el norte del país. Pero toda esta situación es advertida por conductores que transitaban a esa hora por la principal carretera del país, los que dan aviso a carabineros. En un arriesgado operativo que terminó con al menos 3 disparos. ¿Y la habrán disparado? ¿La habrán cagado? Oye, pues sí, pero la habrán llegado. 5 delincuentes fueron detenidos y se logró recuperar toda la carga. Otro detenido, está la carretera cortada acá en Teno. Además se incautaron inhibidores de señal y un arma de fogueo, evidenciando el nivel de planificación de la banda. Como para no creerlo, que se estén agarrando balazos en la carretera. Pueden dañar a cualquier persona. No, peligroso, no sé, sorprendente. Para dimensionar el robo, al interior del camión iban 23 toneladas de reineta. El kilo en Antofagasta está a 16.000 pesos, por lo que el avalúo total asciende a 368 millones de pesos. No es primera vez que pasa, hay varios conductores de rubro que todos se conocen entre sí, que yo tengo el agrado de conocerlo, porque mi papá lleva más que aproximadamente 8 años llevando reineta hacia el norte. Mi papá es chofer, hay que recalcarlo, no es dueño de pescado ni de lancha, no, mi papá es solamente un conductor más. Modalidad que según transportistas no es aislada en la ruta. Víctor Rodríguez relata que hace unos meses fue víctima de un intento de asalto similar. Pues partió aquí mismo, un poco más atrás en Requino, hasta más o menos llegué a Carabinero, a la tenencia de San Fernando, que está un poco más de Tinguiririca, y por ahí más o menos ya los tipos como que desistieron. Esta técnica de punta de lanza o punta de flecha tiene que ver con técnicas ocupadas por grandes organizaciones criminales, sobre todo ligadas al narcotráfico. Quiere decir que la persona que va cortando paso o que va adelante del grupo de acción, del grupo operativo, va advirtiendo. Los 5 detenidos serán formalizados este jueves en Curicó, en un violento asalto en plena Ruta 5 Sur que terminó a balazos. En la antesala de Semana Santa, cuando estos cargamentos son un blanco cada vez más atractivo. ¿Y la habrán disparado? ¿La habrán cagado? Oye, pues sí, pero la habrán llegado. Tu bolsillo. Vamos a hablar de economía en 24 Horas Central. Vamos a hablar de crecimiento económico, cifras que entregó en la mañana el Banco Central. Más que crecimiento, lamentablemente contracción. Pasamos a ver la gráfica, los números entregados por el Instituto Emisor. Ahí están los números. Caída de 0,3%, números rojos para el segundo mes del año. La expectativa estaba bastante más arriba, entre 0 a 1,3. Fue mucho más malo. ¿Cuáles fueron los sectores que lamentablemente no apoyaron mucho al crecimiento de la economía? La minería puso lo suyo, crecimiento de 1%. La industria manufacturera cayó 3,6%. El comercio apenas subió 0,2%. Los argentinos están dejando de comprar en Chile. Pero, por ejemplo, la producción de peces o de pescados y también la producción de fruta cayó con mucha fuerza. Y eso ha hecho que, lamentablemente, la economía en el mes de febrero tenga números bastante
malos, digamos derechamente. Vamos con la siguiente estación. ¿Cómo han sido los últimos meses? 1,2% en el mes de noviembre, 1,7% en diciembre y ya acumulamos 2 meses con números al rojo, este 2026. 0,1 caímos en enero, 0,3 caímos en febrero. Pero el Banco Central, recordemos, en un IPOM entregado la semana pasada, señaló que la economía este año va a crecer entre 1,5 a 2,5%. Es decir, tendremos un primer semestre con números más malos y un segundo semestre, se espera, con números mejores. En la economía son los números en 24 horas central. Buenas noches. Mientras eso pasa rumbo a la luna, aquí en la Tierra, en nuestro país, la polémica por el estado de las finanzas públicas continúa tras un informe que muestra que los recursos disponibles en el fisco superan a los informados inicialmente por el ministro Quirós. Sí, claro, ahí hay un tema de cuál es el mes que se está comparando. Si ¿Cuál es es la deuda respuesta? o Si no es es deuda deuda. para dejar esa plata. ¿Cuál es la respuesta que ha dado el gobierno frente a esta discrepancia con el gobierno anterior? Y lo que dicen los expertos también, lo vemos en el siguiente informe. Delicada, inusual, extrema situación de caja. Fueron las frases que dejaron al rojo la polémica. Recién asumía Jorge Quirós en Hacienda y deslizaba duras críticas contra el manejo económico del gobierno del expresidente Boric. En ese momento aseguraba haber recibido una caja fiscal de solo $46 millones a diciembre. Sin embargo, un informe financiero de la misma Dirección de Presupuestos reveló que esa caja subió a $3.617 millones a febrero. Se cae la mentira que había levantado el ministro Quirós. Chile merece una explicación seria. Ministro, ¿cuál es la verdad? La crítica de parlamentarios opositores fue inmediata, pero también la explicación de los expertos. La aparente mejora no fue por tener más ingresos, sino que por una emisión de deuda por $3.517 millones, que en el papel ayudaron a tener una mejor situación fiscal. Voy a usar un lenguaje coloquial esta vez, si me permiten. No se puede tapar el sol con un dedo. Cuando asumimos el 11 de marzo, teníamos una situación en que la deuda emitida alcanzan ya un 40% de toda la deuda permitida en la ley de presupuesto, de todo el año. Eso era el 11 de marzo. Y claro, esa deuda debe ser pagada buena parte este mismo año, lo que quita espacio de maniobra, acusa Quirós. La polémica por la caja fiscal fue abordada por el exministro Mario Marcel, quien restó dramatismo a la intensa discusión. Esta es una discusión totalmente irrelevante. Si vamos a hablar de finanzas públicas, hablemos de presupuesto. ¿Ah? No hablemos de caja. De la misma manera en que en una empresa, nadie evalúa una empresa por la caja que tiene. ¿Cuáles son los países que viven preocupados de la caja? Son países que no tienen acceso al mercado de capitales mundial. Entendemos por caja fiscal al dinero disponible por el gobierno para ser usado de inmediato. Considerando los créditos solicitados, el ministro Quirós este miércoles aseguró que al 11 de marzo la billetera fiscal tenía solo $989 millones. El tema también enciende el debate entre los economistas. Y al igual que en cualquier hogar, cuando usted está gastando sistemáticamente más que su sueldo, tiene un problema. Porque ese problema se llama aumento de la deuda y la deuda hasta algún momento le llega al cuello. Y cuando usted en el último tiempo gasta mucho más de su ingreso, tiene un problema que es doble. Entonces, el llamado acá, más allá del color político, es a la responsabilidad fiscal que no es de izquierda ni de derecha. Lo único que interesa es saber cuál es la disponibilidad de caja y que tengo para poder enfrentar los gastos que corresponden durante el mes que toca. Y eso, lo que se ha demostrado durante estos primeros 3 meses del año, es que no han habido problemas para pagar las cuentas. Y de hecho todas las agencias de rating internacionales, los organismos internacionales y todo, no consideran de que Chile tenga un problema financiero fiscal. Una polémica que crece y que pone nuevamente en discusión los largos años en que en nuestra economía los gastos avanzan a más velocidad que los ingresos. Último minuto. Claudio, ¿puedes verlo dónde está? Es ahí, ¿no? Estamos ya de regreso con la imagen de lo que ocurre a esta hora de la noche en directo. Lo habíamos comentado, por supuesto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iba a dar a conocer noticias sobre la guerra en Irán. Y hay expectativas de que dé luces de cuándo podría finalizar este conflicto. Andrea Aguilar nos acompaña en el estudio y podemos escuchar también a Donald Trump, Andrea, y a ver si vamos analizando lo que va diciendo. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Carola. Y vamos a escuchar lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos hasta ahora.
In these past 4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive, overwhelming victories on the battlefield. Dice que en las últimas 4 semanas sus tropas han tenido victorias muy decisivas sobre el campo de batalla en Irán. Their air force is in ruins. Their leaders, most of them, terrorist regime they led, are now dead. Their command and control of the Islamic Revolutionary Guard Corps is being decimated as we speak. Their ability to launch missiles and drones is dramatically curtailed, and their asegura que weapons, prácticamente el régimen ha sido descabezado en su cúpula militar, que tampoco tiene capacidad para operar los drones y los misiles. Never in the history of warfare has an enemy suffered such clear and devastating large-scale Nunca en la historia un enemigo como Irán había sido tan devastado por Estados Unidos. Losing in America, as it has been for 5 years under my presidency, is winning, and now winning bigger than ever before. No, dice que durante su presidencia está ganando Estados Unidos mucho más que antes. I also want to thank our troops for the masterful job they did in taking the country of Venezuela in a matter of minutes. That hit was quick, lethal, violent, and respected by everyone all over the world. After Dice que su rebuilding país ha our vuelto a ser military respetado during my en first todo el term, mundo. we have by far the strongest military anywhere in the world. Que tiene el ejército más fuerte en todo el mundo también. Venezuela are in a true sense joint venture partners. We're getting along incredibly well in the production and sale of massive amounts of oil and gas. Está hablando de lo que ocurrió en Venezuela the second también. largest reserves on earth after the United States of America. Extrayendo y vendiendo una enorme cantidad de petróleo. Independent of the Middle East. And yet we are there to help. Bueno, asegura que está ahí justamente para poder ayudar a Medio Oriente. We don't need anything they have, but we're there to help our allies. Tonight I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Quiere dar Iraq una actualización de lo que está haciendo, el tremendo progreso que está haciendo su país sobre Irán, for the safety of America and the security of the free world. para asegurar a Estados Unidos y también al resto del mundo libre. President in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. Aseguró que él siempre se había comprometido con que Irán no consiguiera un arma nuclear. Death to Israel for 47 years. Their proxies were behind the Se ha prometido muerte a América y muerte a Israel por 47 años. in the Marine barracks bombing in Beirut. The slaughter of hundreds of our Hasta ahora no ha dicho nada nuevo, Andrea, ¿no? No, de momento está dando un balance de lo que ha pasado en Medio Oriente, habla ahora de lo que pasa en Líbano. And they carried out the countless other heinous acts, including the just horrible, bloody atrocities of October 7th in Israel. Bueno, asegura también que Irán ha estado financiando lo que sucedió el 7 de octubre en Israel. This regime also recently killed 45,000 of their own people. Habla ahora del número de manifestantes que murieron durante las protestas en Irán. Habla de más de 4.000 muertos. 45.000 me parece que 45.000 muertos. Would be free to carry out their campaigns of terror, coercion, conquest, and mass murder from behind a nuclear shield. I will never let that happen, and neither should any of our past presidents. Bueno, asegura que Irán se ha escondido todo el tiempo detrás de su supuesto escudo nuclear, que él nunca iba a permitir que eso pasara y que ningún presidente de Estados Unidos debió haberlo permitido o debió haber permitido que eso pasara. Office to stop the quest for nuclear weapons by Iran first, and perhaps most importantly, I killed. Andrea, mientras seguimos escuchando, anuncio propiamente tal no lo es hasta el momento, sino una recapitulación y un balance de las operaciones que ha desarrollado en el Medio Oriente, pero también en Venezuela, y ahora está puntualizando lo que ha pasado en otros países del entorno. Muy en su estilo, el balance. Claro. Perhaps in far better, stronger position. Had he lived, we would have had probably a different conversation tonight. But you know what? We'd still be winning and winning big. And then, very importantly, I terminated Barack Hussein Obama's Iran nuclear deal, a disaster. Bueno, está haciendo referencia a que terminó el acuerdo nuclear que ha sido firmado por el presidente Barack Obama. Que siempre, perdón, dice Barack Hussein Obama por el segundo nombre, puntualiza siempre eso.
He flew it by airplanes in an attempt to buy their respect and loyalty, but it didn't work. They laughed at our president and went on with their mission to have a nuclear bomb. His Iran deal would have led to a colossal arsenal of massive nuclear weapons for Iran, and they would have had them years ago, and they would have used them. It would have been a different world. There would have been no Middle East, Profiere varias críticas a lo que supuestamente habría podido suceder en el marco de ese acuerdo nuclear con Irán. El que firmó Obama, a ese se refiere, a ese acuerdo desastroso. Bueno, esencialmente hice lo que ningún otro presidente pudo hacer. My first preference was always the path of diplomacy, yet the regime continued their relentless quest for nuclear weapons and rejected every attempt at Dice que su camino siempre fue el de la diplomacia, o al menos su primera opción, pero que el régimen siempre quiso ir por el otro camino y seguir desarrollando armas nucleares. Nobody's ever seen anything like it. Those beautiful B-2 bombers performed magnificently. We totally obliterated those nuclear sites. No habla de lo que fue la acción de esos B-2 que dice que prácticamente destruyeron las instalaciones nucleares de Irán. Que Irán efectivamente no tenía ninguna intención de abandonar ese programa nuclear y el hecho de estar fabricando armas nucleares. Incluso fabricar misiles que podían alcanzar Estados Unidos, Europa, cualquier otro país. Querían producir una cantidad enorme de misiles y efectivamente lo hicieron. O sea, perdón, ahí dice, porque eso contradice las versiones del director de inteligencia del Medio Oriente. ¿Te acuerdas que decía que Irán no era un riesgo para Estados Unidos? Dice, hicieron misiles de alcance largo que podían impactar Europa o Estados Unidos. For years, everyone has said that Iran cannot have nuclear weapons, but in the end, those are just words if you're not willing to take action. Por mucho tiempo los líderes dijeron que Irán no debería tener armas, pero eran solo palabras. Tenía la capacidad. Epic fury. Our objectives are very simple and clear. We are systematically dismantling the regime's ability to threaten America or Bueno, decía que en esta operación Furia Épica era un objetivo muy claro, que era desmantelar toda la capacidad nuclear que tenía Irán y que está absolutamente destruida. Su fuerza aérea y su programa de misiles está destruido a un nivel que nunca antes se había visto. Their missiles are just about used up or beaten. Taken together, these actions will cripple Iran military, crush their ability to support terrorist proxies, and deny them the ability to build a nuclear bomb. Esto le ha quitado al régimen iraní la posibilidad de seguir apoyando grupos terroristas que desestabilizan la región. Son estos llamados régimen proxies, ¿no? Que se refiere a Siria, Líbano, Yemen. These core strategic objectives are nearing completion. As we celebrate this progress, we think especially of the 13 American warriors who have laid down their lives in this Bueno, habla a esta hora de los 13 soldados que han muerto en el combate, diciendo que en medio de este balance también quiere acordarse de estas víctimas. Twice this past month, I have traveled to Dover Air Force Base, and it's been something. I wanted to be with those heroes as they return to American soil, and I was with them and their families, their parents, their wives, their husbands. We salute them, and now we must honor them by completing the mission for which they gave Habla del their intercambio que ha lives, and tenido every con single las one of the esposas, con los people, esposos, los familiares their de loved estos ones said, soldados. please, sir, please finish the job, every one of them. Y que esas And we are familias le going han to dicho, por finish the favor, job, and we're finalice gonna este finish it trabajo, very cada uno fast, de getting ellos. very close. I want to thank our allies in the Middle East, Israel, Saudi Le Arabia, agradece a sus aliados Qatar, en Medio Oriente, UAE, partiendo por Israel, Kuwait, and Bahrain. Kuwait, Bahrein y varias otras de las monarquías del Golfo. Let them get hurt or fail in any way, shape, or form. Many Americans have been concerned to see the recent rise in gasoline prices here at home. Dice que claramente hay mucha preocupación entre los estadounidenses por cómo está subiendo la benzina producto de este conflicto. Terror attacks against commercial oil tankers in neighboring countries that have nothing to do with the conflict.
This is yet more proof that Iran can never be trusted with nuclear weapons. They will use Bueno, them dice and they will que, use claro, them los quickly. países que también se han visto afectados y que esto es una prueba más de que Irán no puede ser alguien confiable en el tema de las armas nucleares. Can ever imagine. The United States has never been better prepared economically to confront this threat. You all know that. Dice que Estados Unidos no puede estar mejor preparado para afrontar esta realidad económica. The strongest in history. In 1 year, we've taken a dead and crippled country. I hate to say that, but we were a dead and crippled country after the last administration and made it the hottest country anywhere in the world by far with no inflation. Record-setting investments coming into the United States. Todavía no habla del bloqueo en el Estrecho de Hormuz, que es el gran tema por el cual el precio está hablando de cifras que él da por ciertas frente a la inflación y frente a otras materias económicas de Estados Unidos. To get rid of a cancer that has long simmered. It's known as the nuclear Iran, and they didn't know what was coming. They've never imagined it. Dice que Irán nunca se imaginó lo que estaba por pasar. Que tienen demasiado gas en esos momentos, Estados Unidos. Eso sin contar ni siquiera los millones de barriles de petróleo que están sacando de Venezuela. Incluso más que Rusia y Arabia Saudita combinados. There's no country like us anywhere in the world, and we're in great shape for the future. The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait. Bueno, dice que prácticamente su país no necesita exportar o importar mejor ningún tipo de petróleo. Que pase por el Estrecho de Hormuz. Iran, they are decimated, both militarily and economically and in every other way. And bueno, dice que Irán está destruido en cualquier forma posible, militar, económica. Must take care of that passage. They must cherish it. They must grab it and cherish it. They can do it easily. We will be helpful, but they should take the lead in protecting the oil that they so desperately depend on. Perdón, esto más parece un acto de propaganda política que un comunicado sobre novedades en torno a la guerra en Irán. O sea, él está hablando al votante, vienen elecciones de medio término, está anunciando y enunciando los logros de su país en esta guerra con Irán y diciendo lo que ha obtenido en recursos de Venezuela, lo que se ha fortalecido su capacidad de resistir energéticamente, pero hasta el momento anuncios sobre la guerra, ninguno. Essentially decimated. The hard part is done, so it should be easy. Dice que ya la parte más dura fue hecha, que ahora viene lo fácil. Will open up naturally. It'll just open up naturally. They're going to want to abrir be able to sell naturalmente el oil Estrecho de Hormuz. because that's all they have to try and rebuild. It will resume the flowing and the gas prices will rapidly come back down. Dice que los precios del gas y el petróleo van a volver normalmente a lo que eran. They came down a little bit, but they've had some very good days over the last couple of days. We've done actually much better. Da la impresión de que está preparando un anuncio de disminución o cese de hostilidades, abandonando el interés de ir a por el Estrecho de Hormuz cuando tienen cómo abastecerse de otras partes. Talking about receiving larger refunds than they ever thought possible. They are getting so much more money than they thought. That's from the great big beautiful bill. Habla ahora de su gran ley, ¿no?, de reducción de impuestos. Never before. It will top the levels that it was a month ago. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Decía que era muy claro para ellos desde el principio que su operación Furia Épica iba a conseguir esos objetivos. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. Los vamos a golpear con toda la dureza en las próximas 2 o 3 semanas. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change. Para nosotros nunca fue una meta el cambio de régimen en Irán. Hace un par de días dijo que ya se había cambiado el régimen. Lo enumeraba como un logro. Yet, if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their
habla de los objetivos que van a ser golpeados y dice, bueno, básicamente el anuncio está haciendo que va a haber 2 o 3 semanas más de intensos ataques. Because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. They have no anti-aircraft equipment. Their radar is 100% annihilated. We are unstoppable as a military force. Bueno, habla de toda la capacidad que tiene Estados Unidos. Somos imparables como fuerza militar. Que Irán no tiene nada prácticamente para hacer frente a esta embestida militar que están preparando. Si este grupo que él llama más razonable no avanza las negociaciones para que ellos puedan hacerse cargo, van a bombardear las instalaciones eléctricas. We have all the cards, they have none. It's very important that we keep this conflict in perspective. American involvement in World War I lasted 1 year, 7 months, and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months, and 25 Nos hace una recopilación de lo que ha sido, cómo se ha comportado Estados Unidos en distintas guerras, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuántos años han estado en cada uno de estos conflictos. Dice, para mantener en perspectiva lo que es esto, digamos. Went on for 8 years, 8 months, and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. Y dice que apenas en esta guerra contra uno de los países más poderosos ha estado apenas 32 días. Is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment. Eran los matones de Medio Oriente y ya no lo son más. The whole world is watching, and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing. They leave it to your imagination, but they can't believe what they're seeing, the brilliance of the United States military. Tonight, every American can look forward to a day when we are finally free from the wickedness of Iranian aggression and the specter Dice of que hoy nuclear cualquier blackout. estadounidense puede Because of darse the cuenta actions cómo se we han have liberado de taken, las we are on the amenazas del cusp régimen de Irán. of ending Iran's sinister threat to America and the world. And I'll tell you, the world is watching. And when we do, when it's all over, the United States will be safer, stronger, more prosperous, and greater Y el than mundo it's está ever viendo cómo been Estados before. Unidos va a ser más May seguro, God más bless próspero a the raíz men de and estas women of the decisiones que él ha United tomado. States Armed Forces, and may God bless the United States of America. Thank you very much and good night. Eso fue todo. Ningún anuncio realmente para destacar, es un balance. Sí. Iván y Carola, lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos, hace un balance largo de lo que ha sido estos 32 días de guerra, muy dado a la hipérbole que le es muy familiar, diciendo que Estados Unidos prácticamente ha arruinado cualquier tipo de capacidad militar y económica que tenga Irán. Y anticipa, eso sí, 2 o 3 semanas. Ese es el anuncio. Eso es lo más noticioso. Ese es el anuncio. Sí. La guerra no ha terminado y quedan 2 o 3 semanas de conflictos si es que no aceptan las condiciones que él ha tratado de imponer al régimen de Irán. Que era además lo que ya había anticipado en entrevistas que había dado durante esta jornada. Había hablado con Reuters, con CNN, con distintos medios, diciendo que la guerra efectivamente iba a durar 2 o 3 semanas más. Y hace entonces este balance largo en donde de cierta forma no exagera lo que han sido los logros de Estados Unidos. También rinde un homenaje a lo que han sido estos 13 soldados que cayeron en combate y dice que también agradece, ¿no?, a Israel y a otros aliados en lo que ha sucedido frente a Medio Oriente. Bueno, noticia del momento. Sí, uno podría decir en clave muy electoral, ¿no?, teniendo en cuenta las elecciones de en Estados Unidos, le está hablando al público muy para su público interno. Por supuesto, al público interno. Hacemos nosotros una pequeña pausa. Andrea, muchas gracias Andrea, por poner al día de estos anuncios de Donald Trump. 2 o 3 semanas más de guerra. Pausa y ya seguimos con más. ...40 minutos de silencio a Ebrahim. Terminamos la noticia. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, pero queremos contarle algo muy importante que está ahí en imágenes, que es esta alianza que firmó el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y Televisión Nacional de Chile, que sellan este acuerdo para liderar la conversación sobre IA en nuestro país. Claro que sí. El convenio de colaboración entre el CENIA y TVN busca impulsar una conversación informada, plural e inclusiva sobre el desarrollo y los impactos de la inteligencia artificial en el país. La alianza se da en el marco de Exponencial, el hub de contenidos de TVN dedicado a esta tecnología,
que nace desde la convicción compartida sobre la necesidad de que Chile comprenda, debata y se prepare frente a la transformación que ya está impactando la vida cotidiana de las personas. Claro, es un acuerdo que combina el alcance y la visión pública de TVN con la experiencia científica y académica del CENIA con el fin de acercar estos contenidos a las diferentes audiencias. Tenemos parte de lo que fue esta ceremonia y las declaraciones. Es fundamental que la ciudadanía entienda lo que está sucediendo con el tsunami que es la inteligencia artificial, un tsunami que nos va a favorecer, pero que tenemos que hacerlo desde el cuidado, desde la reflexión y desde una mirada crítica, y eso es justamente lo que nos ofrece hoy día Televisión Nacional de Chile, con quienes compartimos desde distintos espacios la misión pública de poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Esperamos que Exponencial, las conversaciones y esta alianza editorial se materialicen en un espacio de reflexión. Nos permite plasmar cómo podemos estar preparándonos a los ciudadanos y a nuestra sociedad a enfrentar este desafío de la mejor forma posible. Naturalmente para TVN consideramos que esto es un rol público que tenemos que cumplir y queremos generar grandes conversaciones para el país y para cada uno de los ciudadanos. Con esta buena noticia cerramos esta edición de 24 Horas Central invitándolos a seguir en TVN. Moisés y los 10 mandamientos. No se lo pierda, que tenga buenas noches. Buenas noches, que descansen.